Gracias, muchas gracias Arturo por estar con nosotros. ¿Cuál es la consideración que realizas a partir de esta estimación oportuna del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre? Mira, esto está íntimamente relacionado con lo que está aconteciendo en la economía de Estados Unidos. En el primer trimestre de este 2024, Estados Unidos solamente creció en 0,4% en relación al trimestre anterior, y en el caso de México se creció en 0,3% el primer trimestre. En el segundo trimestre de este 2024, Estados Unidos creció en 0,7% en relación al primer trimestre. Y en el caso de México, el crecimiento del segundo trimestre es 0,2%. Es decir, hay una tendencia decreciente de la actividad económica. Y de hecho ya las calificadoras están disminuyendo los pronósticos para el 2025, aunque siguen manteniendo un crecimiento para el 2024 de 2,2. Y yo creo que no se va a alcanzar con esta, repito, desaceleración que se presenta en el primer semestre de este año. De hecho, el mismo dato del INEGI coloca que el primer semestre del 2024 en relación al igual periodo del año pasado trae un crecimiento de 1,5. Y yo creo que la tendencia va a seguir a la baja, tomando en cuenta que sigue la alta tasa de interés, sigue la preocupación de Hacienda de disminuir el déficit fiscal, realizando recortes presupuestales, y también sigue el peso fuerte, a pesar de que está ya en 18 o 30 pesos por dólar. Sigue estando apreciado, y por lo tanto esto atenta sobre la producción nacional, porque siguen abaratando las importaciones y por lo tanto importaciones que siguen desplazando a la producción nacional. Y también hay que tomar en cuenta el contexto internacional. Las proyecciones para el 2024 en el caso de la eurozona es 0,8%. En el caso de Japón es 0,5%. En el caso del Reino Unido igual, 0,5%. Es decir, hay una desaceleración de la economía mundial, y esto trae consigo una desaceleración de las exportaciones. Y de hecho, también las exportaciones mexicanas del mes de junio en relación a mayo traen una caída eh, o sea, de junio del 2024 en relación a junio del 2023 trae una caída de 5,7% en las exportaciones de México, Sí, sí. evidenciando que esto, repito, está frenando la actividad económica y no tenemos motor interno, mercado interno para crecer. O sea, esto obedecería, digamos, es un fenómeno que no es privativo de México. Hay una desaceleración, digamos, general. Sí, pero resulta que ante eso México debería tener políticas contracíclicas. Es Sí, decir, claro. si te están cayendo las exportaciones, pues tú tienes que dinamizar el mercado interno. Y resulta que vemos en el caso del consumo, el mes de mayo trae solamente un crecimiento de 0,3% en relación al mes anterior, y junio trae una caída con respecto a mayo de 0,2% el consumo, el reflejo justo de problemas de desempleo, de que los salarios no se incrementan sustancialmente, y de la mala distribución del ingreso, que te atenta sobre la demanda, sobre el crecimiento del mercado interno, y de ahí que las exportaciones caen, el consumo no cae y el gobierno no gasta, pues entonces estamos en el peor de los mundos posibles. Pero bueno, además, aunque quisiera, que no quiere, ¿no? O sea, aunque quisiera estimular la actividad económica con políticas contracíclicas, no quiere hacerlo. Y porque incluso eso lo había contemplado Ramírez de la O como consultor externo, como consultor de la iniciativa privada. Él llegó a hacer algunas declaraciones a alguien de la prensa, decía, lo que hay que hacer es propiciar una depreciación de la moneda para ganar mercado en el escenario de la globalización, etcétera, etcétera. O sea, ya lo había contemplado, Ramírez de la O, pero como secretario de Hacienda, pues no ha aplicado la fórmula. Además, no hay dinero para apoyar al mercado y ni estimular la economía. Mira, dinero sí lo hay, lo tiene el Banco Central. El problema no es financiero, o sea, el gobierno puede gastar, y sería acompañado por la política monetaria.
y gastar en torno a la esfera productiva y no lo hace. ¿Por qué? Porque predomina el principio neoliberal de que creen que todo incremento de gasto genera inflación y no. Todo depende de dónde canalices el gasto. La economía mexicana tiene capacidad ociosa, tiene desempleo, subempleo. Entonces, si tú incrementas el gasto para utilizar la capacidad productiva existente, no vas a generar inflación. Si tú incrementas el gasto para incrementar la capacidad productiva, para incrementar la productividad, no vas a generar inflación. Pero como predomina el enfoque neoliberal de que todo gasto genera inflación, pues lógico, no gastan. Justo porque han priorizado el objetivo de baja inflación y estabilidad del tipo de cambio. Tampoco bajan la tasa de interés porque temen que el capital se vaya. Y al irse el capital te va a devaluar la moneda. Entonces, ¿cómo actuamos a favor del capital financiero con alta tasa de interés, austeridad fiscal y estabilidad del tipo de cambio a costa de no tener política económica para el crecimiento? Oye, en Estados Unidos, ya que estás en un centro en donde se trabajan las ideas y se analiza la realidad de Estados Unidos, de México y del mundo entero, ¿qué se dice? ¿Cómo sientes tú el clima académico en Estados Unidos con respecto a las elecciones en Estados Unidos? Mira, pues hay un debate permanente en todos bueno, sobre todo los medios de comunicación. Ahorita las universidades prácticamente están en vacaciones. Y lógico, y si nosotros, bueno, vemos las revistas especializadas que se publican acá en Estados Unidos, la mayoría de los economistas, bueno, de nuevo son neoliberales, que están en contra del proteccionismo. Te Ujú. dicen que el proteccionismo te está generando inflación, menor crecimiento, y resulta que es importante, o sea, no por nada Trump, cuando fue presidente, estableció políticas proteccionistas, Biden las ha mantenido, y lógico, de regresar Trump ha dicho que va a acentuar esas políticas proteccionistas. Y lógico, ya hay posiciones neoliberales en contra de esto, porque están a favor del libre comercio. Pero resulta que hay que tomar en cuenta la historia, Eduardo. Si crecimos en la posguerra fue gracias a políticas proteccionistas. Tanto países desarrollados como subdesarrollados crecimos en los 40, 50, 60 y 70 alrededor del 6% promedio anual. Y si Sí. dejamos de crecer a partir de los 80, tanto desarrollados como subdesarrollados, fue por el libre comercio y el crecimiento se fue a China, se fue a Asia, porque allá, hacia allá se fue la industria. Entonces, Sí. de ahí que Estados Unidos y también Europa, varios países están regresando a políticas proteccionistas para retomar su dinámica económica. Se va a poner, ¿tú crees que gane Trump? Sí, ¿verdad? Es más probable. Hasta ahora las encuestas lo siguen favoreciendo, sí. Lo siguen favoreciendo. Se subió Kamala muy tarde, ¿no? Sí, sí, Bueno, la pero suben, perdón. sí, pero aunque hubiera estado desde antes, ¿no? Trump No, tiene no lo una creo. fuerza tremenda. Ahora, una cosa, Eduardo, la mayoría de los noticieros, todos critican a Trump, bueno, excepto Fox, ¿no? Sí. El canal Fox. Una campaña permanente, sistemática en contra de Fox, evidenciando que se mueven muchos intereses económicos Sí. detrás de todo ello. Oye, y de lo de el mayo, ¿cómo has visto a la prensa estadounidense o no pinta el tema? Muy poco, muy poco. Y la cuestión es de que, lógico, Biden lo colocó como un triunfo de su Pues gestión. sí, pues lo tenía que vender así, pues Pues sí, claro. pues sí, pues sí. ¿Y Trump no se ha referido al asunto? No, no, hasta que yo sepa, no, no. Sí, si hace güey, pues sí, pues, yo voy a decir que no, pues no le voy a dar armas, aplausos al contrario, al Partido Demócrata, pero lo más seguro es que llegue Trump. Y en ese sentido, bueno, va a ser ríspida la relación entre Trump y México, ¿no? Porque Trump aprieta mucho para sacar ventaja de sus socios o sus vecinos o sus aliados. Efectivamente, eso lo mostró muy bien cuando fue Sí, presidente durante 4 años. Y una cuestión, una declaración del día de ayer de la actual secretaria de Economía que dice, no, no va a originar gran problema si Trump llega a la presidencia. Claro que sí, claro que sí va a generar bastantes problemas para la economía mexicana. Y luego más con el vicepresidente que trae, que también tiene un discurso en contra de México. Va a haber problemas con respecto a la migración, va a haber problemas con respecto al sí, comercio, y lógico, eso ya está frenando la entrada de inversión extranjera a través que se esperaba por el nearshoring.
Yo, bueno, lo venía señalando desde hace tiempo, de que, o sea, ¿por qué el gobierno mexicano y los empresarios mexicanos apuestan en nearshoring? Porque el gobierno no tiene política económica para el crecimiento, o sea, pasamos a depender de la inversión Sí, extranjera, pero la sí, inversión extranjera no viene a resolver los problemas nuestros, viene a ganar, y si no hay perspectivas de crecimiento de exportaciones, pues no va a invertir. claro. Entonces, el gobierno mexicano lo que debería de hacer es retomar el manejo de la política económica, política monetaria, política fiscal, política crediticia, para dinamizar el mercado interno y avanzar en la sustitución de importaciones. Si el resto del mundo está avanzando en la política proteccionista, México debe ser lo mismo y no seguir con las políticas de libre comercio apostando al crecimiento de exportaciones, porque el comercio internacional se está desacelerando. Bien, permítame hacer una pausa, ¿no? Para ya entrar ya en la parte final de las conclusiones con respecto a estos temas, crecimiento económico de México, la posición de Estados Unidos frente a nuestro país, la posibilidad de que Trump llegue a la presidencia con políticas proteccionistas, que es lo que, eso me gustaría que lo comentaras, qué es lo que, Trump está molesto porque China ha encontrado puertas abiertas en México. Digo, no estás... Ya cuando te fuiste ya era notorio que China no tenía problemas para llegar al país, o sea, desde los restaurantes chinos, para decirlo menos, ahora ya resulta que hasta centros comerciales de 12, 13 pisos dispuestos solamente para productos chinos en el centro de la capital, ¿no? Ha sido muy generosa la recepción a vehículos chinos, uf, para donde voltees hay vehículos chinos circulando ya en la República Mexicana. No, entonces, es probable que llegue Trump a la presidencia de Estados Unidos. Se puede anticipar con mucha facilidad que será una relación con roces constantes y una actitud ciertamente prepotente de Trump hacia su vecino del sur. En materia económica, ¿cómo le piensas que le vaya a Estados Unidos con una política proteccionista que impulsará el señor Donald Trump? Mira, la cuestión, bueno, de hecho, mi sabático pasado, allá en el 2016, 2017, me tocó justo cuando Donald Trump pasó a ser presidente y elaboré un libro justo analizando la política económica de Donald Trump. Y yo la defendía, o sea, la política proteccionista, porque todo país debe tener el manejo soberano de su política económica para determinar e impulsar el desarrollo de sus fuerzas productivas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la política proteccionista? O sea, te aumentas los aranceles a las importaciones para crear condiciones de rentabilidad a la producción nacional, para así incrementar la inversión, incrementar el crecimiento económico. Y la economía de Estados Unidos creció en el periodo de Donald Trump. ¿Sí? Y repito, y no por nada, Biden mantuvo esos aranceles a China y la política proteccionista en la perspectiva de que, no obstante que Estados Unidos por siempre estuvo impulsando el libre comercio, terminó siendo perdedor frente a China. Entonces de ahí que regresa a políticas proteccionistas justo para impulsar el desarrollo productivo. Entonces, y lógico, y no por nada, Donald Trump siempre estuvo presionando a la Reserva Federal, a su Banco Central, para que bajara la tasa de interés, para que tuviese un dólar competitivo para favorecer la producción de Estados Unidos. Y ahora, bueno, de ganar Donald Trump, también va a poner a un chairman de la Reserva Federal, del Banco Central, en la que cumpla esos objetivos. ¿Puede Y ahora, hacerlo? ¿Tiene esa facultad sí, sí, de determinar? sí, sí, Sí. sí, 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 depende del presidente de Estados Unidos. Entonces, iba a poner a un economista que te baje la tasa de interés y al bajar la tasa de interés te devalúa el dólar y todo ello en favor de el desarrollo de la competitividad y de la producción estadounidense. Y Si repite, no me recuerdo, perdóname que te sí, interrumpa, si no me recuerdo, con Jerome Powell no tuvo una buena relación. no, 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 no. Y repito, y estuvo presionando. Y de hecho, en mis escritos, bueno, yo me ubico dentro de la teoría moderna del dinero, donde se plantea que el Banco Central debe ser controlado por el gobierno. No puedes tener un Banco Central autónomo. ¿No? Compete al gobierno las decisiones de política económica para impulsar el crecimiento económico. No puedes tener un banco central autónomo del gobierno que solamente responde a los intereses del sector financiero a través de la tasa de interés y la estabilidad de la moneda. No, nadie eligió a esos funcionarios de bancos centrales. En cambio, la gente sí eligió al gobierno.
Entonces de ahí que el gobierno debe tener control de la moneda para financiarse con ella, para tener política de tasa de interés que acompañe el gasto público y así impulsar el crecimiento económico. Oye, a ver, me permitiría hacerte una pregunta que pues no es fácil y ciertamente podría ser el resultado, tu respuesta polémica. Tiene ahora el Banco de México nivel de reservas históricamente alto, 200 y tantos mil millones de dólares. ¿Tú crees que debe utilizarse ese dinero? Mira, ese dinero no es nuestro, no es del Banco Central. ¿No? Ese dinero es resultado de la entrada de capital financiero por la alta tasa de interés que el Banco de México establece. Entonces, ese capital, repito, es de los inversionistas que han comprado deuda pública y por tanto se pueden en cualquier momento. Entonces, de ahí que esas reservas internacionales es para responder a la demanda de dólares que ese capital ejerce cuando salga del país. Dicen que si hubiera una reducción, bueno, si nos quitan el grado de inversión las empresas calificadoras, dos de tres que son las principales en el mundo, los capitales financieros establecidos en México de origen de origen extranjero o internacional tendrían la obligación de vender sus posiciones de deuda o sus posiciones de inversión financiera en México para recibir pesos, cambiarlos a dólares, y aquí estaríamos hablando así a la vista, poco más de 100 mil millones de dólares que tendrán que cambiarse inmediatamente de pesos a dólares. Sí, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano? Ofrecer condiciones de inversión en el sector productivo, Eduardo, ¿no? Y para ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector industrial, en el sector agrícola, pues tú tienes que incrementar demanda, tener una política de subsidios que garantice niveles de rentabilidad para que se invierta en el sector productivo, porque la política económica hasta ahora, Eduardo, ha favorecido la inversión financiera a través de la alta tasa de interés, de la estabilidad cambiaria y la austeridad fiscal, y de ahí que la economía mexicana no crece. O sea, el objetivo de la política económica debe ser el crecimiento y el pleno empleo. Entonces, de ahí que tú tienes que crear condiciones de rentabilidad en el sector productivo para que la inversión vaya a lo productivo, al sector industrial, al sector agrícola, y ahí se crean empleo formal bien remunerado. Y esto de las calificaciones internacionales, ¿a quién responden esas calificadoras? Responden al sector financiero, responden a los acreedores, ¿no? Y el gobierno siempre instrumenta una política económica para ser bien vista por esas calificadoras. Es decir, para ser bien visto por quién, por el capital financiero. Pues no, el capital financiero no eligió al gobierno, lo eligió la gran mayoría de la población. Entonces, de ahí que la política económica debe responder a las necesidades de las grandes mayorías de la población, que quiere condiciones de empleo bien remunerado, que quiere desarrollo productivo y depender menos del exterior. ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum aplicaría esas políticas? ¿O No, va a continuar con la política sí, neoliberal, ¿no? sí. Que finalmente ha aplicado el presidente de la República. Efectivamente, de hecho es mi artículo que hoy sale publicado, que tomando en cuenta las declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha señalado que se va a mantener la misma política económica. ¿No? Es no entender nada de lo que ha venido aconteciendo. Es decir, eso nos condena a un contexto de mayor estancamiento, de desempleo, subempleo y mayor pobreza y mayor violencia en el país. O sea, tienen que tomar en cuenta cuáles son los problemas que el país enfrenta y no puede seguir con la misma política económica que los ha generado. Bien. Arturo, te mando un abrazo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Aquí la temperatura ahorita son 24 y vamos a estar hasta de 32 a las 2 de la tarde. Fíjate, pues estás más en mejor temperatura que Juan Núñez, que está a 32, iniciando el día, bueno, no, a la mitad del día y con suétercito por si no, por si llueve. Aquí está lloviendo, bueno, llovió ayer, va a llover hoy y lloverá mañana. Sí. Seguramente hay un norte en Veracruz. ¿Te acuerdas que nuestras generaciones se decían que ay, no, todo lo arreglabas con que es un norte en Veracruz? Si Sí. pasaba alguna cosa, no, es un norte en Veracruz, todo era el norte en Veracruz. Hay de haber mal tiempo en Veracruz. Muchas gracias, Arturo. Hasta pronto. Buenos días, muchas gracias.